Después de verse obligado a regresar a la familia adinerada, Víctor no tuvo más opción que cumplir el matrimonio arreglado conmigo. Sin embargo, su corazón siempre había estado con Emma, la falsa Aeris. Incluso el hijo que di a luz después de un parto difícil la seguía a todas partes llamándola mamá. El día de mi 25º cumpleaños, me senté sola en casa a esperar. La noche se prolongó y a medianoche, como en el día Q, apareció la publicación de Emma en las redes sociales. En la foto, Víctor estaba untando crema en la cara de ella y de nuestro hijo. La imagen de la felicidad, como si fueran una pequeña familia perfecta. Al amanecer ya no pude soportarlo más. Hice mi maleta y me fui. Justo antes de que mi vuelo despegara, recibí una llamada de Víctor. Su tono era enojado. Mientras tanto se oía a nuestro hijo en el fondo, quejándose de querer el desayuno que yo había preparado. Con calma, respondí, me voy. Revisa los documentos y fírmalos. Los documentos en cuestión eran los papeles del divorcio que ya había firmado. Pensé que ambos serían mucho más felices sin mí. Capítulo 1. El día de mi 25º cumpleaños, me levanté como siempre para preparar el desayuno. Al despedir a Víctor y a nuestro hijo Lucas, dudé un buen rato antes de decir por fin, hoy es mi cumpleaños. ¿Pueden Lucas y tú venir temprano a casa? Sabía perfectamente que hoy también era el cumpleaños de su primer amor, Emma. Pedirle a Víctor que eligiera entre nosotros fue casi humillarme, pero no pude evitarlo cuando el médico emitió el aviso de estado crítico. Mi abuela, frágil y agotada, me secó las lágrimas y me susurró suavemente, no llores, querida. Prometí que me quedaría hasta tu cumpleaños. La abuela no se irá antes de esa hora. Me acerqué rápidamente a la ventanilla del coche antes de que se marcharan. De pie justo afuera, supliqué con voz ronca, vuelve solo para cenar. Eso es todo lo que pido. Lo único que obtuve a cambio fue su mismo desdén en caras diferentes. Al momento siguiente, el auto se alejó a toda velocidad, dejándome paralizada en el lugar. Me llevó mucho tiempo entrar en razón. No se negaron explícitamente, lo que significaba que todavía había esperanza. Esa tarde, fui al supermercado y compré todas las comidas favoritas de Víctor y Lucas. Después fui al hospital a recoger a mi abuela. Cuando la comida fue servida en la mesa, el cielo ya se había oscurecido. Mi abuela sacó con cuidado de su bolso el regalo que había comprado para Lucas, un coche de carreras de juguete de edición limitada. Lucas debería llegar pronto, dijo, con los ojos fijos en la puerta, esperando ansiosamente. Intenté persuadirla para que comiera, pero ella se negó obstinadamente. Los cumpleaños están destinados a ser celebrados juntos en familia. No podemos empezar sin ellos. A partir de las 19 horas. Hasta las 22 la comida se había enfriado y aún no había señales ni del padre ni del hijo. Marqué nuevamente el número de Víctor. Después de innumerables rechazos, la llamada finalmente fue respondida. Lo primero que me impactó fue el sonido de risa y alegría en el otro extremo. ¿Necesitas algo? La voz de Víctor estaba teñida de impaciencia. Forcé una sonrisa amarga. La abuela está aquí. Por favor ven a casa y pasa mi cumpleaños conmigo. Está bien, te lo ruego. Víctor, Jessica, no olviden su lugar. Él se burló. Hoy es el cumpleaños de Emma. No arruines mi noche. Por supuesto, Emma, el amor de la infancia con el que creció. Y yo no era más que la mujer que regresó y arruinó su vida. Me quedé allí congelada, mirando fijamente por la puerta de vidrio del balcón, encontrando la mirada preocupada de mi abuela. ¡Qué infeliz debo estar! Pensé que, incluso ahora, todavía la estaba preocupando. Ven a comer el pastel, Víctor. La dulce y juguetona voz de Emma resonó en el otro extremo de la línea. La primera pieza va para nuestro Lucas. Bueno. Entonces escuché la voz inocente de mi hijo. Gracias, tía Emma. Usted es la mejor. Ojalá fueras mi mami. Mi corazón se apretó y sentí como un dolor sordo y sofocante envolvía mis entrañas. Jessica.
La respiración de Víctor se entrecortó como si quisiera decir algo más, pero a mí ya no me pareció necesario. Colgué rápidamente, intentando desesperadamente no oír nada del otro lado de la línea. Regresé a la sala de estar y me encontré con la mirada preocupada de mi abuela, débil y pálida. Traté de explicarlo. La abuela, Víctor está ocupada con el trabajo y Lucas tuvo una clase extra en su escuela de tutorías. Ella asintió lentamente como si me creyera. Ella me jaló suavemente hacia abajo para sentarme con ella. Nos sentamos una frente al otro y tomamos grandes bocados de la tarta de cumpleaños. El glaseado era increíblemente dulce, tan dulce que me hacía sentir el pecho apretado y pesado. La suave luz se reflejaba en su cabello plateado, como una vela, pero se estaba apagando hasta sus últimos momentos. Jessica, debes sonreír. Sé feliz, dijo con voz tierna. Eres el tesoro de la abuela. Su voz se fue apagando, y de repente empezó a toser con fuerza. Al instante siguiente, la mano que había estado descansando suavemente sobre mi mejilla cayó flácida como si la vida la hubiera abandonado de repente. Capítulo 2. Después de que la abuela fuera llevada de urgencias, me quedé sollozando desconsoladamente, desplomándome en la silla del pasillo. De repente, mi teléfono se iluminó con una notificación de las redes sociales. El último video editado de Emma. En la pantalla, era la imagen perfecta de la familia feliz con la que una vez soñé. La alegre voz de Lucas resonó. «Feliz cumpleaños, hermana bonita». Se inclinó y besó a Emma en la mejilla. Instintivamente, extendí la mano para tocarme la cara. A diferencia del aspecto radiante y bien conservado de Emma, mi rostro, después de dar a luz a Lucas, solo estaba marcado por la edad y el cansancio. La escena cambió y allí estaba Víctor, un hombre que siempre había sido tan serio. Pero ahora su rostro estaba manchado de pastel y sus ojos brillaban de cariño y risa. Así que no siempre era frío y distante. Cuando Emma estaba a su lado, podía ser cálido, amable y lleno de ternura. Una abrumadora ola de fatiga me invadió, como una marea creciente que se traga todo a su paso. Apagué la pantalla. La luz sobre la sala de urgencias permaneció encendida. Un brillo persistente que parecía no tener fin. Las lágrimas nublaron mi visión, en algún momento, me quedé dormida en un sueño irregular en el duro banco. En mi sueño, volvía al año en que me encontraron. A los 17 años, llevaba zapatos con agujeros, tratando desesperadamente de ocultar mi orgullo y dignidad desgastados. Víctor, de 17 años, estaba de pie en lo alto de las escaleras con un suéter gris de cuello alto, con aspecto de príncipe. Me miró sorprendido, me preguntó si tenía frío y me condujo a la sala de estar. Lo seguí, con el corazón latiendo como fuegos artificiales explotando en mi pecho. Pero entonces apareció Emma, sollozando, y se arrodilló ante mí. Jessica, te lo devolveré todo. Ella lloró. Desde ese momento, lo único que había en los ojos de Víctor cuando me miraba era desdén. Señora, hicimos todo lo posible. Lo siento mucho. Ya puede entrar y despedirse. La voz de la enfermera me sacó del sueño. Capítulo 3. Desde que salí del hospital hasta que llegué al crematorio. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo cómo le sucedía a otra persona. No fue hasta que empezaron a empujar a la abuela hacia el horno crematorio que la realidad me golpeó. La tela blanca se levantó y las llamas parpadeantes iluminaron su rostro pálido. Por fin lo entendí. Mi única familia. La única persona que realmente me amaba se había ido de este mundo. Alguien que había estado tan presente en mi vida, ahora reducido a una pequeña caja de cenizas. Salí entumecida, apretando la caja contra el pecho. Al llegar a casa, la ama de llaves me miró, sobresaltada por un momento. Señora, ¿por qué ha vuelto? ¿No dijo el señor Víctor que se llevaría de viaje al joven amo? Lo comprendí al instante. Se habían llevado a Emma en su pequeño vacaciones. Antes, habría perdido el control, gritando y llamando para exigir respuestas. Pero ahora estoy agotada. Empaqué rápidamente mis cosas. De pie en la entrada de la villa,
me giré para echar un último vistazo al lugar que había llamado hogar durante los últimos 6 años. Los recuerdos de mi primera noche aquí con Víctor me inundaron. Era nuestra noche de bodas, pero todo se arruinó por una llamada de Emma. Víctor estaba tan ansioso que me echó del coche. Al teléfono, ella lloraba diciendo que la habían secuestrado. Víctor, ya te lo he entregado todo. ¿Por qué mi hermana sigue haciéndome esto? Caminé durante horas con tacones altos, sola por caminos desolados. Para cuando llegué a casa, mis pies sangraban profusamente por los tacones. Después de ducharme por fin y prepararme para irme a la cama, Víctor irrumpió en la habitación, furioso. Era la primera vez que lo veía tan descontrolado, como si estuviera a punto de perder algo preciado. Tenía los ojos rojos y exigía respuestas. Jessica, te dije que la pequeña Emma es mi límite. ¿Cómo te atreves a hacerle daño? Dijo que la mano de Emma estaba arruinada y que nunca podría volver a pintar. Esa fue la primera vez que lo vi llorar. Y esa noche, me obligó a acostarme debajo de él, moviéndose sobre mí como una máquina, sin ningún afecto. Estábamos haciendo algo íntimo. Sin embargo, mi corazón estaba destrozado, sin dejar nada más que dolor. Se negó a besarme, evitó mi cara y mis labios, hundiendo sus dientes en mi clavícula como si quisiera devorarme. ¿No es esto lo que querías que fuera tu esposa? ¿Es esto suficiente? Sus ojos oscuros, tan cerca, estaban llenos de asco y frialdad. La forma en que me miró entonces fue exactamente como me miró el año en que regresé a la familia. Una mirada que me hizo sentir completamente expuesta y humillada. El sonido de la bocina de un coche me sacó de mis pensamientos. El conductor del transporte compartido estaba esperando. Capítulo 4. El tren avanzó a toda velocidad y el paisaje fuera de la ventana pasó borroso. Después de tomar unas tazas de café instantáneo, de comer fideos y dormir 2 noches, el tren entró en la región oeste. Extensos campos verdes se extendían con rebaños de vacas y ovejas que pasaban de vez en cuando. De pequeña, mi abuela nos arrullaba con historias de su juventud en el noroeste. Ahora por fin la traía de vuelta a casa, donde podría descansar en paz. Mientras la multitud me empujaba al bajar del tren, sonó mi teléfono. Era Víctor. Supuse que por fin había regresado de sus vacaciones y se acordaba de mí. Su voz era tranquila al otro lado. ¿Dónde estás? Deberíamos divorciarnos. No respondí a su pregunta. Solo hice mi petición. ¿De qué estás hablando? Su voz tembló un instante. Sorprendido. Probablemente pensó que bromeaba. Después de todo, antes, siempre que mencionaba el divorcio, era yo la que rompía a llorar, rogándole que se quedara. Pero entonces, solo aguantaba por mi abuela. Mi abuela se ha ido, y nada de esto importa ya. Jessica, ¿no has tenido suficiente? El estómago de Lucas. Me duele, y me pide las gachas que preparaste. Cambió de tema. Su voz estaba llena de impaciencia. Casi podía imaginarlo al otro lado de la línea, frunciendo el ceño con expresión severa. Dije, divorciémonos, Jessica. ¿De verdad crees que esto llamará la atención? Es solo un cumpleaños, ¿no? Te lo compensaré. De acuerdo. Mira, después de 6 años juntos, incluso ahora, Víctor sigue tomándose mi partida como una broma. No hace falta. Los papeles del divorcio ya están firmados y sobre el escritorio del dormitorio. Le expliqué todo con calma. Finalmente se dio cuenta de que no bromeaba y soltó una risa fría. Jessica, no te olvides del acuerdo prenupcial. Si sigues así, no recibirás ni un céntimo. Ah, claro. Víctor siempre ha creído que podía controlarme porque cree que me encanta el dinero. Antes, cada vez que me advertía, me disculpaba humildemente y me retractaba. Pero ahora, mi abuela se ha ido. ¿De qué me sirve ese dinero? Antes, ingenuamente creía que podía convencerlo. Gasté todas mis energías intentando conmoverlo. Toleré su comportamiento excesivo por el bien de nuestro hijo, poniéndole excusas una y otra vez,
reprimiendo la amargura en mi corazón. Pero ya no. Ninguno de los dos, padre e hijo, merecen mi compromiso. No me molesté en discutir. Seguí con él y colgué el teléfono. El mundo por fin estaba en silencio, con solo algunos mensajes de voz ocasionales de mi hijo. Su tono pasó de autoritario al principio a suavizarse y finalmente a una voz llorosa. Mamá, ¿qué haces? Papá ya está trabajando mucho. Mamá, ¿cuándo vuelves? Revisé los mensajes y los borré todos. En cuanto a Víctor, sabía que esperaba que me arrepintiera y le suplicara que me aceptara de nuevo. ¿Pero por qué iba a arrepentirme? Después de dejarlos, me sentí como si me hubieran sacado de un pozo sin fondo, llena de vida de nuevo. Durante los meses siguientes, enseñé a leer a niños en una pequeña escuela del pueblo. Sin darme cuenta, era año nuevo. El jefe del pueblo me invitó a su casa a hacer empanadillas con los niños. A pesar de la escasez de recursos, sacrificaron un cerdo y sacaron sus cosas más preciadas para agasajarme. Entre las risas de los niños, sonó el teléfono, vibrando en mi bolsillo. Era Víctor. Capítulo 5. Contesté, y hubo silencio al otro lado durante un largo rato. Por fin llegó una voz seca. Por teléfono. Feliz Año Nuevo. El sonido de los fuegos artificiales ahogó su voz. Justo cuando pensé que la llamada se había desconectado, el hombre volvió a hablar. Se aclaró la garganta. Parecía algo incómodo. El abuelo quiere verte. ¿No le contaste al abuelo sobre nuestro divorcio?, pregunté. Jessica, la empresa está a punto de salir a bolsa. ¿No puedes pensar en el panorama general? Así que así es. No, no puedo. Fuiste tú quien dijo desde el principio que este matrimonio era un error. Ahora ya no te amo y no quiero continuar. Hablé con decisión. Hace 6 años, un contrato matrimonial nos unió a Víctor y a mí. Debería haberme dado cuenta desde el principio de que nuestro matrimonio no se debía a que él me amara. Era por la cooperación familiar. Y por mucho favor que tuviera Emma. A los ojos del abuelo, ella seguía siendo solo una intrusa. Cuando la familia me necesitó de nuevo, vinieron a buscarme. Nunca quise involucrarme en la relación de nadie más y quería dejarlo todo atrás. Pero la abuela. Enfermé y necesitaba dinero, y mi supuesto padre biológico me amenazó y me coaccionó. La noche antes de irme con la abuela, pusieron droga en la leche que tomaba antes de dormir. Esa fue la noche en que Víctor y yo terminamos juntos en la cama. En un estado de confusión, tal vez el recuerdo despertó algo en Víctor, y su voz se enfureció. Jessica, tú. No había necesidad de continuar esta conversación. Estaba a punto de colgar cuando oí la voz de Lucas, áspera y urgente, llamando a mamá. Su tono era apresurado, lleno de ansiedad. Al ver que no respondía, añadió con torpeza, estoy enfermo. En el pasado, cada vez que él se enfermaba, yo me ponía frenética y me quedaba despierta toda la noche para cuidarlo. Pero ahora solo respondí con una O plana. Mamá, ¿cuándo vuelves? Los niños no pueden ocultar bien sus emociones y la voz de Lucas comenzó a temblar con lágrimas. Mamá, ¿por qué no respondes mis mensajes? Hace mucho frío aquí afuera. Lucas, entra. Se oyó la voz preocupada de Emma. Entonces, el divorcio aún no estaba finalizado y Emma ya estaba pasando el año nuevo en su casa. El frío viento del invierno me golpeó la cara y me hizo querer entrar. No te molestaré más. Espera, explicó Víctor apresuradamente. Ella vino por su cuenta, así que ahora él es capaz de dar explicaciones. Pero antes, cuando me angustiaba por estos pequeños detalles, Víctor simplemente me veía desmoronarme y me llamaba loca. Mamá, papá y yo te conseguimos un regalo de cumpleaños, intervino la voz inocente de Lucas. ¿Un regalo de cumpleaños? Eso fue hace medio año. Lo encontré mientras revisaba la ropa guardada en el bolsillo de la chaqueta del traje de Víctor. Era un collar con incrustaciones de piedras preciosas. Pensé que era una sorpresa para mí, así que fingí no saberlo, pero esperé y esperé.
Al final solo lo vi colgado del cuello de Emma. En aquel entonces tal vez me sentí desconsolada, agraviada y profundamente entristecida. Pero ahora, cuando lo recuerdo, me siento como si solo fuera un espectador, completamente a gusto. Mientras Lucas lloraba y se quejaba, lo único que sentí fue irritación. Primero que todo, ya no soy tu mamá. Y en segundo lugar, si estás enfermo, hay médicos. Venir a mí no ayudará. Capítulo 6. El tiempo voló. Y después del festival de primavera, los niños regresaron a la escuela como de costumbre. Durante la pausa del almuerzo, trencé pacientemente el cabello de cada niña, tomándoles la mano y organizándolas para bajar a almorzar. Maestro, ¿qué comemos hoy? Hoy tenemos justo cuando llegué a la escalera, una voz me detuvo. Mamá, era Lucas. Había crecido, pero ya no tenía ese aire arrogante. Él simplemente me miró fijamente sin comprender. Elegí ignorar el anhelo desesperado en sus ojos. Maestro, ¿quién es él? No seas tonto. Ella es nuestra maestra, no tu mamá. Un niño travieso abrió los brazos y bloqueó el acercamiento de Lucas. Quizás Lucas nunca había sido tratado así antes. Sus ojos se pusieron verdes mientras me miraba como un conejito asustado. Me di la vuelta y llevé a los niños escaleras abajo. ¿Todos tienen hambre? Vamos a comer primero. Sí. Después de servirle la comida al último niño, sentí una pequeña mano tirando de la esquina de mi camisa. Lucas se frotó el estómago gruñón y habló con voz lastimera. Mamá, tengo hambre. Si tienes hambre, ve a comer algo. Para que un niño haya llegado hasta aquí solo, Víctor tuvo que saberlo. Entonces, continué cantándoles canciones infantiles a los niños y tranquilizándolos para que se durmieran. Durante este tiempo, Lucas se mantuvo obstinadamente junto a la puerta. No fue hasta que uno de los niños tuvo una pesadilla y se despertó llorando que me apresuré a abrazarlo y consolarlo. No tengas miedo. Es solo una mala pesadilla. Pero Lucas corrió y empujó al niño fuera de mis brazos. Era la primera vez que lo veía comportarse tan mal y emocionalmente. Él siempre había sido estrictamente educado, maduro e inteligente, sabiendo complacer a los demás en todos los sentidos, comportándose como un pequeño adulto. Pero él siempre había sido frío y distante conmigo. Su madre, tengo tanta hambre. Mamá alzó la voz y repitió, temeroso de despertar a los niños dormidos. Me acerqué y le entregué un tazón de avena. Los ojos de Lucas se iluminaron inmediatamente. Lo tomó y comenzó a comer rápidamente con grandes cucharadas. Pero en el pasado, no importaba cuánto amor y cuidado le di, todo fue ignorado. Lucas nació prematuro. La noche que tuve un parto difícil con él, Víctor estaba en el extranjero, asistiendo a una exposición de arte con su primer amor. Habiéndolo casi perdido, sostuve a mi frágil bebé en mis brazos y juré darle lo mejor de todo. Aprendí todo tipo de recetas solo para asegurarme de que tuviera la nutrición adecuada durante su crecimiento. Hiciera lo que hiciera, él solo comía un poco. Su rostro permaneció inexpresivo, sin gustarle ni disgustarle. Una vez que terminó de comer, lo llevé aparte. ¿Por qué estás aquí? ¿Tu familia lo sabe? Levantó la mirada, jugando nerviosamente con los dedos, murmurando finalmente en voz baja. La escuela estará teniendo una reunión de padres y maestros, y uno de los padres debe asistir. Deberías hablar con tu papá sobre eso. Ya no soy tu mamá y no estoy obligada a asistir. Me agaché para encontrarme con su mirada y pude ver las lágrimas brotando de sus ojos. Después de todo, todavía era un niño y finalmente rompió a llorar. Papá dice que está ocupado. ¿Y no estoy ocupada también? Renuncié a toda mi carrera por esta familia. Cuando Lucas empezó la escuela primaria, fui a asistir a una reunión de padres y maestros. En el momento en que vio mi rostro sin adornos, su expresión se oscureció inmediatamente. Al final del día, soportó las miradas burlonas de los otros niños mientras me arrastraba hacia la puerta, frunciendo el ceño con esas cejas que eran sorprendentemente similares a las de Víctor. Él mostró el mismo disgusto.
Todas las demás mamás son tan hermosas. ¿Qué más puedes hacer además de cocinar en casa? Realmente me avergüenzas. Esa mirada era idéntica a cómo me miraron mis padres biológicos cuando regresé a casa por primera vez, vistiendo ropa áspera y barata. Fue exactamente como aquella vez que fui por primera vez a un restaurante occidental con Emma. Ella actuó como si estuviera malcriada y Víctor naturalmente cortó el filete para ella, entregándoselo con una sonrisa amorosa. Dos mundos separados por una mesa. Torpe y desgarbado, intenté imitarlo, usando el cuchillo y el tenedor con todas mis fuerzas para cortar el filete, pero con una postura incorrecta y demasiada fuerza. Había terquedad en mi corazón. Limpié la comisura de la boca de Emma y luego levanté la vista. Solo esa mirada fue como si me pincharan un globo y toda mi fuerza se desinfló en vergüenza. El plato se volcó. Salsa goteando por todos lados. Un completo desastre. Víctor me entregó una servilleta. Inventé una excusa para ir al baño. A solo unos pasos de distancia. Escuché la voz llorosa de Emma como la de un conejito ansioso. Víctor, ¿a ti también te va a llevar ella? Instintivamente me quedé congelado en el lugar. El tono juguetón de Víctor desapareció y él hizo una promesa seria. Pequeña Emma, solo te amo a ti. En cuanto a ella, si no fuera por las instrucciones del abuelo, casi saldría corriendo presa del pánico. Porque solo así, al no escuchar esas palabras penetrantes, podía fingir que no sabía. A los 18 años, era orgulloso pero inseguro, ansioso por complacer a todos, solo esperando un poco de amor. A los 25 años, cuando nació una nueva vida, mi mundo empezó a girar en torno a Lucas. Ahora vivo para mí. Capítulo 7. Al ver que no respondía, Lucas pasó de llorar a gritos a derramar lágrimas en silencio. Cuando terminó la pausa del almuerzo, continué enseñando como de costumbre. Lucas se sentó tranquilamente en la última fila, escuchando atentamente. Es casi ridículo. Hubo una época en la que yo le daba clases particulares. En aquel entonces, él solo me rechazaba con frialdad. Papá dijo que contrataría a un tutor escolar de primer nivel para mí. Después de la lección, llegó el momento de hacer ejercicios. Los niños de vez en cuando levantaban la mano para preguntar sobre su opinión acerca de la tarea. Lucas también levantó la mano, mirándome con ansiedad. Lo ignoré deliberadamente, tomó prestado un cuaderno de otra persona, sosteniendo su lápiz con fuerza mientras se acercaba a mí. Mamá, no sé cómo hacer esto. Su mala actuación era tan obvia. Se podía ver a través de un vistazo. No dije nada y tomé el lápiz, mostrándole cómo hacerlo en el papel. Gracias, mamá. Él sonrió dulcemente. Cuando levanté la vista vi a Víctor. No sabía cuánto tiempo había estado de pie junto a la ventana. Cuando me vio, sus labios se separaron ligeramente. Lo ignoré, corrí las cortinas y continué ayudando a los niños con sus tareas. Cuando terminó la clase por la tarde, había comenzado a lloviznar. Después de enviar a cada niño a casa, el cielo ya se había oscurecido. Cuando regresé a la escuela, mi compañero Luis me entregó un paraguas con una sonrisa. Él y yo éramos los únicos dos profesores en la escuela. Este fue su 5º año aquí. Caminemos juntos, invité a Jessica. Has trabajado duro. Al principio nos preocupaba que no nos adaptáramos a este lugar. Por supuesto que no. Como soy mayor que tú, no puedo permitirme quedarme atrás. Cuando me enteré de que Luis era menor que yo en la universidad, pensé que era una coincidencia divertida, bromeamos y charlamos durante el camino y pronto llegamos al dormitorio de los profesores. De repente, Lucas corrió bajo mi paraguas. Mamá, has vuelto. La lluvia había empapado el cabello de su frente. Después de pasar un día entero molestándome, estaba cansada. No respondí y giré la cabeza hacia adentro. Jessica, ¿te niegas a volver por este chico guapo? Me di la vuelta. Víctor acababa de salir del asiento del conductor y se encontraba bajo la lluvia. Luis parecía incómodo por las palabras de Víctor. Respondí con una sonrisa fría. ¿Crees que todo el mundo, como tú,
¿Anda a escondidas con otras mujeres durante su matrimonio? Víctor se quedó congelado ante mis palabras, aturdido. Sus emociones comenzaron a intensificarse. ¿Realmente te quedarás en el tocón y me abandonarás a mí y a nuestro hijo? Jessica, hoy tienes que explicarme lo que tienes. Está bien. Algunas cosas realmente necesitaban aclararse. Víctor me siguió hasta el dormitorio. Padre e hijo miraron torpemente alrededor de la pequeña habitación. Agotada después de un largo día, me serví un vaso de agua justo cuando estaba a punto de beberlo. Una mano grande agarró mi muñeca con fuerza. Él usó su mano libre para empujar su teléfono frente a mí. Era una foto de Luis y yo jugando con los niños durante la clase. La foto fue tomada recientemente cuando un periodista vino a entrevistarnos. No había nada inapropiado en la foto. Y entonces lo miré como si fuera idiota. Víctor, en un ataque de ira, me aplastó contra la pared. ¿Quieres decir que solo puedo mencionarlos si los pillo abrazándose? Qué frágil y desconfiado eres. Ah, entonces cuando le pasa a él, realmente le molesta. Pero cuando él y Emma fueron captados en fotografías juntos, viajando íntimamente. Cada vez que demostraba alguna incomodidad, él me acusaba de reaccionar exageradamente y de ser dramática. Víctor, después del divorcio viviremos nuestras propias vidas. Tú no te meterás en las mías, y yo no interferiré en las tuyas. ¿No es esta la libertad que querías? Me miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre. En el siguiente momento, me volcó sobre la cama, sujetándome. Me tocaron el tobillo. Sacó una curita de su bolsillo y la aplicó cuidadosamente en la parte posterior de mi talón. Sus movimientos eran rápidos y precisos, tanto que me dejaron momentáneamente aturdida. Te lastimaste. A esa distancia podía oler el aroma de su ropa. La colonia con aroma a pino me hizo cosquillas en la nariz y me hizo estornudar. ¿Estás enfermo?, preguntó genuinamente preocupado. Pero fue como hablar con una pared. Estuvimos juntos durante 6 años y cada vez que le pedía que cambiara su colonia debido a mis alergias, me ignoraba porque a Emma le gustaba. Víctor nunca lo cambió. Así que ahora ya no necesitaba la preocupación superficial. Después de echarlos, finalmente pude dormir bien por la noche. Capítulo 8. Durante las siguientes 2 semanas, Víctor no se fue. A veces se sentaba frente a su computadora portátil a trabajar. Una noche, escuché nuevamente un golpe en mi puerta. Mamá, tengo miedo a los truenos. Era Lucas. En el pasado, cada vez que llovía, lo abrazaba y lo calmaba para que se durmiera. Pero esta vez, lo ignoré. Con Víctor cerca, naturalmente cuidaría del niño. Pero a la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, encontré a Lucas todavía allí de pie, sosteniendo su pequeña almohada. Cuando me vio, sollozó. Después de unos días aquí, Lucas ya no era el chico limpio y ordenado que solía ser. Su ropa estaba arrugada y había polvo sobre ella. Parecía absolutamente lamentable. Me arrodillé y le dije, Víctor te enseñó esto, ¿verdad? Jugar a la compasión no funcionará. Llorar y quejarse no te llevará a ninguna parte. ¿Qué sabría un niño si no fuera por los adultos que se lo sugieren? ¿Cómo se le ocurriría siquiera hacer esto? Furioso, arrastré a Lucas de regreso a Víctor porque la compañía de Víctor patrocinaba la escuela primaria. Era bastante popular aquí. El jefe de la aldea dispuso que se alojara en la mejor casa. Cuando entré, la bombilla estaba encendida y emitía un tenue resplandor naranja. Víctor estaba al teléfono, frunciendo el ceño como si algo no fuera bien. Al vernos se frotó las sienes y colgó inmediatamente. Hay un problema en la empresa. Lucas se quedará contigo por ahora, dije sin rodeos. Cuida a tu hijo y no dejes que me vuelva a molestar. Lucas inmediatamente comenzó a llorar y a tener un ataque de ira cuando escuchó mis palabras. Al negarme a irme, solía sentir pena por ti. Pero ya no. Las lágrimas solo importan a quienes se preocupan por ti. Al final, Víctor, impaciente, los obligó a subir al coche. Pensé que sería la última vez que los vería. Pero durante la clase,
recibí una llamada del abuelo de Víctor. Sonaba ansioso. Jessica, ¿le ha pasado algo a Víctor y Lucas? Escuché que hubo un deslizamiento de tierra. El abuelo había sido amable conmigo y su único y amado nieto estaba aquí. En ese momento no pude animarme a contarle sobre el divorcio. Simplemente le aseguré, no te preocupes, abuelo. En agradecimiento por su amabilidad, fui a ver a Víctor. Tan pronto como entré en la clínica del pueblo, vi a Víctor acostado en una camilla. En el momento que me vio intentó levantarse. Jessica, sabía que todavía te preocupabas por mí. Apreté su hombro hacia abajo. Si no quieres morir, no te muevas. ¿Dónde está el doctor? Solo había un médico que estaba ocupado atendiendo a otras personas heridas. Cogí una gasa y comencé a vendar las zonas sangrantes. ¿Es usted médico? Alguien preguntó con curiosidad. Una vez me lesioné en la montaña. Mi pierna estaba casi rota, pero la arreglé yo mismo. Incluso el médico se sorprendió. Bromeé con una sonrisa. Ocurrió durante el retiro de la empresa de Víctor. Después de dejar a mi hijo en el jardín de infantes, corrí solo para ver a Emma sentada en el asiento del pasajero. Se estaban riendo de algo gracioso. Todo ese día estuve varado en la montaña, herido, cuando llegó Víctor. La primera persona que cargó en su espalda fue Emma. Su voz estaba llena de preocupación y rebosaba ternura. Está bien ahora. No tengas miedo. Él le dio unas suaves palmaditas en la espalda, consolándola. Emma gritó de dolor. Me quedé en silencio a un lado, tan silenciosa que era casi invisible. Víctor pareció notar mi presencia por poco tiempo. Por un momento, pareció estar en conflicto. Pero cuando escuchó el gemido ahogado de Emma, rápidamente tomó una decisión. La bajaré primero. Jessica, aguanta. Bajó apresuradamente la montaña, sin mirarme ni notar lo pálido que estaba por la pérdida de sangre. Aguanta ahí. A sus ojos, yo era siempre el que había sido abandonado. Ya no sentí el mismo sentimiento de dolor y de agravio que antes. Ahora, las enfermeras que me rodeaban estaban divertidas. Nunca he visto a un paciente tan bueno curándose a sí mismo. Quizás me quites el trabajo, bromeó uno. Le respondí al doctor de manera casual, manteniendo la calma, solo que el rostro de Víctor se oscurecía cada vez más. Por fin, con voz de caballo, habló. ¿Te lastimaron en ese entonces? No lo sabía. Creí que no estabas gravemente herida. Lo interrumpí. Todo es cosa del pasado. Me preguntaste por qué no puedo perdonarte. Te lo diré ahora. Cada vez que elegiste abandonarme. Mientras hablaba, el rostro de Víctor palidecía cada vez más. Capítulo 9. La familia pronto envió a alguien a recoger a Víctor. Lucas gritó, mamá, ven a casa con nosotros. Por supuesto, tenía que regresar para finalizar el divorcio. Como no podía comunicarme con Víctor, hablaría con el abuelo. Abuelo, es hora de que este matrimonio entre Víctor y yo termine. Sabes, un matrimonio forzado nunca será dulce. Al oír mis palabras, el abuelo comenzó a toser violentamente. Jessica, ¿ese chico te hizo algo malo? El abuelo inmediatamente agarró su bastón, listo para golpearlo. Mocosa, ¿le hiciste daño? Víctor se arrodilló en el suelo, en silencio, recibiendo cada golpe sin decir palabra. Viendo esta escena, finalmente hablé. Abuelo, soy yo quien quiere irse. Le di la libreta bancaria y la tarjeta que encontré a Víctor, pero se negó a aceptarlas. Al final, las puse sobre la mesa. Este es el dinero que me enviaste durante todos estos años. No lo gasté y nunca acepté tu supuesta compensación. En aquel entonces, Emma tomó mi cuadro y lo presentó a un concurso. Temeroso de que la delatara, Víctor usó su influencia para enviarme al extranjero, quizás para mantenerme callado. Durante esos años en el extranjero, me transfirió dinero cada año. Miró la tarjeta, atónito. Entonces, todos estos años, ¿cómo lo hiciste? En esos años en París,
Trabajé 3 veces al día, lavando platos, haciendo todo lo que podía, sin importar lo difícil o malo que fuera. Nunca toqué ese dinero porque, una vez que lo hiciera, significaría aceptar esa supuesta compensación. No me equivoqué y tú sabes la verdad mejor que nadie, ¿verdad? Me arruinaste terriblemente. ¿Qué te hace pensar que alguna vez te perdonaría? No tenía intención de llorar, pero la oleada de emociones me hizo llorar. Descontroladamente, abuelo. Apenas me entero de la verdad. Se agarró el pecho con angustia. Mocoso desagradecido. ¿Cómo pudiste destruir a Jessica así? Lo siento. Te pagaré todo lo que te debo. La voz de Víctor se quebró con sollozos y parecía profundamente dolido. Unos días después, comprendí a qué se refería con pagar. Víctor expuso públicamente el plagio de Emma a los medios. Con las pruebas completas, pasó de ser una artista de renombre en la industria a una plagiaria notoria de la noche a la mañana. Capítulo 10. El día que salí de la ciudad, Emma me encontró en el luminoso y espacioso café. Había perdido su habitual resplandor. Pedí 2 tazas de café y cuando el camarero las trajo, sonrió y apartó la suya. Estoy embarazada y me temo que no es bueno para el bebé, dijo, a diferencia de su arrogancia habitual, que vi un atisbo de ansiedad y miedo en su intento de presumir. Oh, entonces te deseo felicidad a ti y a tu familia de 4. La bendición se me escapó de la boca. Esta vez. Era sincero. Pero la expresión de Emma cambió de repente. Al darme la vuelta, vi que Víctor había aparecido detrás de mí sin que me diera cuenta. Tomó el café humeante y se lo echó en la cabeza. Era la primera vez que la veía tan despeinada. Víctor, ¿cómo puedes hacerme esto por ella? Estaba sufriendo tanto, incapaz de entender por qué el hombre que una vez la adoró incondicionalmente había desaparecido de la noche a la mañana después de que Emma saliera corriendo llorando. Víctor me gritó, Jessica, el niño que lleva dentro no es mío. Está mintiendo. No hay nada entre nosotros. Siguió y siguió intentando explicarlo. Miré mi reloj. Tengo que tomar un vuelo. Me voy. Me odias tanto que tienes que irte. En ese momento, su postura se derrumbó como si le hubieran drenado la vida. Le estás dando demasiadas vueltas. No te quiero, pero tampoco te odio. Lo interrumpí con sarcasmo y me subí al coche. El coche de Víctor me siguió molestamente todo el camino. Cuando estaba a punto de... Al pasar por seguridad, lo vi de pie en la puerta de embarque con Lucas. Paralizado en el sitio, un transeúnte me pidió prestado un bolígrafo, y yo le di uno de mi bolso con indiferencia. No hace falta que lo devuelvas. Gracias, salió corriendo, emocionado y con prisas por tomar su vuelo. El rostro de Víctor se ensombreció porque ese bolígrafo había sido un regalo suyo. Fue cuando se iba al extranjero a un campamento de verano. El tráfico era terrible, así que bajé del taxi y corrí el resto del camino. El sudor me empapaba la espalda. Vi mi reflejo en el cristal. Mi primer intento de maquillaje estaba completamente arruinado. Emma, con un aspecto impecable y pulido, se acercó, observando mi aspecto desaliñado. ¿Por qué acabas de llegar? El vuelo se adelantó. ¿No te lo dijo Víctor? Instado por su abuelo. Víctor me entregó algo apresuradamente. Era solo una postal con unas palabras para Jessica. La expresión de Víctor era incómoda, y supe que no me había preparado nada. Sonreí y dije, gracias. Me gusta. Un destello de emoción compleja cruzó sus ojos, pero no le presté atención. ¿Por qué estaba molesto? ¿Por qué importa si regalo el bolígrafo que casualmente me dio mientras el avión despegaba y pasaba entre las nubes? Todo en el suelo se volvió pequeño, tal como el pasado. Ahora completamente abandonada. Epílogo. Después de que Jessica se fuera, Víctor encontró su diario en la basura. Se dio cuenta de cómo había vivido en Francia todos esos años. Con el tiempo, había pasado de ser un artista en ciernes a hacerse un nombre en el mundo del arte. Curiosamente, aunque Víctor tenía mucho dinero y tiempo,
Ya no se atrevía a buscarla porque una vez le había dicho, «¿Puedes dejar de molestarme, por favor?». La mayor pérdida de control que sintió fue cuando corrió a las montañas durante la noche. Pero se quedó en la puerta, observándola reír y sonreír a alguien más de una manera que nunca había sonreído con él, una felicidad que nunca había sentido a su lado. Ella había pintado sus experiencias allí y vendido los cuadros, donando las ganancias a los niños de las montañas. Él era el comprador entre bastidores. El jefe de la aldea lo había invitado una vez, diciendo que querían agradecerle. Ese día, Víctor esperó nervioso. Pero cuando la vio salir junto a Luis, se metió cobardemente en el coche. ¿Dónde está el comprador?, la oyó preguntar. Simplemente se fue. El jefe de la aldea explicó, afuera. El viento y la lluvia eran fuertes. El aire estaba nublado. A medida que Lucas crecía, seguía escribiéndole cartas sin parar. Los caminos de montaña eran largos y tardaban un mes en llegar. Compartiría su vida con ella. Mamá, estoy haciendo bien mi tarea. Mamá, hoy empecé a aprender piano. Su letra evolucionó de torpe y torcida a pulcra y ordenada. Pero ni una sola vez recibió respuesta. La noche anterior a la exposición de arte de Jessica en Francia, Víctor canceló todas sus reuniones. Era una negociación importante e incluso sus amigos lo llamaron loco. Simplemente le pidió a su secretaria que reservara 2 billetes de avión. Él y Lucas volaron a París durante la noche. Era un día nevado. Las luces de la calle parpadeaban. El hombre permaneció en silencio sobre la nieve, cubriendo la boca del niño. Estaban de pie en la esquina frente a la ventana de cristal. Dentro estaba el cuadro que representaba a una familia de 3, todos sonriendo radiantemente. Así era. Así es. Sintió como si su corazón tuviera un agujero abierto por una ventisca. Desde entonces, la persona que amaba se había ido como las nubes de la mañana, para nunca ser encontrada.